Bien, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia 2, tema México durante el Porfiriato, parte 2. Transformaciones económicas. Bueno, tenemos aquí que con el control de la sociedad, sin importarle los medios para conseguirlo en nuestro país, por fin hubo paz. Así se cumplió la primera parte del propósito de su régimen, orden y progreso. Consideró entonces que había llegado la hora de lograr la segunda parte. Lo que el gobierno entendió por progreso fue modernizar al país y transformar su economía, agobiados por deudas y con la industria y el campo muy pobres. Inversión extranjera. El gobierno vio en la inversión extranjera el único medio para sacar al país de la crisis económica en la que se encontraba. Los inversionistas que más rápido aceptaron la invitación de Limantour, que en ese momento era el secretario de Hacienda, fueron los estadounidenses. Más de la mitad de los inversionistas extranjeros provenían de Estados Unidos de América. También invirtieron en México, Inglaterra, Francia y Alemania. El máximo interés de todos ellos era obtener recursos naturales a muy buenos precios y una mano de obra muy barata. Los recursos que más les interesaron fueron los metales, la madera y algunos productos del campo, y en los últimos años, el petróleo. Bien, vías de comunicación y fuentes de energía. Para comerciar en el exterior era necesario que el país contara con trenes que transportaban la materia prima y los productos manufacturados. Las potencias extranjeras vieron en la construcción de los trenes un doble negocio. Por una parte se beneficiaban al construirlos y administrarlos, y por la otra podrían transportar sus productos a precios muy bajos. En esa época impresionó no solo a los mexicanos, también a muchos extranjeros, la cantidad extraordinaria de vías férreas que se construyeron en el país. Los trenes transformaron a México en lo económico, político, social y hasta en lo cultural. El uso de la electricidad trajo enormes beneficios. Por ejemplo, en la minería se ocupó para mover máquinas, para construir máquinas eléctricas y los procesos de mediación de metales. El Porfiriato fue testigo de la aplicación de nuevas fuentes de energía, como el carbón, el petróleo y sus derivados, gasolina y la electricidad, que se sumaron al uso tradicional de las fuerzas hidráulicas humana y animal. En relación al comercio e industria, para satisfacer la demanda de productos, muchas fábricas compraron nuevas maquinarias y tuvo gran importancia la utilización de la electricidad, particularmente en la industria textil, que creció mucho, y los principales centros textiles fueron Tlaxcala, Puebla y Veracruz. El mejoramiento del comercio y de los ferrocarriles estimularon la apertura de nuevas fábricas, la gran mayoría en el norte del país. Prosperaron sobre todo las industrias minera, cervecera y vidriera. Durante los primeros años, la plata fue el metal de más demanda, pues la mayoría de los países acuñaban sus monedas con ellas. Los centros fabriles en Tlaxcala, Estado de México y Veracruz, el avance tecnológico ha ocurrido a nivel mundial, y en la minería se introdujo el sistema de cianuración para la extracción del oro y la plata. La extracción también del cobre adquirió gran importancia porque se utilizaba en la fabricación de cables para la industria eléctrica. Las ganancias obtenidas eran para los extranjeros, que eran dueños de las minas. La educación y la cultura. La literatura que se escribió durante el Porfiriato estuvo relacionada con el periodismo. Gran parte de ella se publicó en los periódicos, en los suplementos semanales. Los escritores mexicanos estuvieron influenciados por el escritor nicaragüense Rubén Darío,
que bueno, pues lo consideraban como el fundador del modernismo. Entre los modernistas mexicanos sobresalieron Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, entre otros. Durante este periodo surgieron corrientes y contracorrientes literarias. Hubo excelentes novelistas, románticos, costumbristas, irrealistas e históricos. Entre ellos estuvieron Manuel Paino, Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, Rafael Delgado, Federico Gamboa y en novela histórica Justo Sierra. En el estudio de la historia nacional, el trabajo monumental que significó este proyecto cristalizó en la obra titulada México a través de los siglos, coordinada por Vicente Riva Palacio. Esta obra tardó 10 años en realizarse, la creación a una conciencia histórica que le diera coherencia a los hechos que la conformaron, el despertar el nacionalismo y el amor a la patria. Las bellas artes. Las escuelas de arte como la Academia de San Carlos fueron favorecidas con mejores presupuestos que les permitieron contar con maestros tanto nacionales como extranjeros. Así se formó una notable generación de artistas mexicanos. En esta academia se encontraba el más grande y notable paisajista del siglo XIX, José María Velasco. En la instrucción pública, pues era la uniformidad en los planes de estudio y el laicismo, y se estableció o se restableció la Universidad Nacional. El índice del analfabetismo se encontraba entre el 70 y el 84%. En el medio rural, la escuela casi no existía. Era algo común que los hacendados pusieran trabas para su funcionamiento. ¿Por qué? Porque tenían trabajando a las familias completas. La refundación de la Universidad Nacional. Se inauguró la Universidad Nacional de México. El proyecto para su establecimiento fue elaborado por Justo Sierra, quien pensaba que la educación debería de ser integral en los aspectos físico, intelectual, ético y estético. Y no se equivocó. Influencia en el desarrollo tecnológico, extensión del sistema ferroviario que ya estuvimos comentando, la iluminación y otras aplicaciones de la electricidad, el motor de combustión interna e introducción del automóvil y el nacimiento de la industria petrolera. Entre los inventos que llegaron a México está el automóvil. En México se importaron algunos de estos coches que compraron las personas más ricas. La industria petrolera, el presidente Díaz dio concesiones a los inversionistas extranjeros. Ni siquiera tenían que pedir permiso. El gobierno mexicano les permitía extraer y comerciar nuestro petróleo. Bueno, en estas imágenes lo que quiero es que observen el Ford, los yacimientos petroleros que se dieron en Veracruz y el tren eléctrico. Bien, hemos llegado a la asignación de actividades. Dice, contesta las siguientes preguntas y regístralas en tu cuaderno. 1. Corriente filosófica de origen francés que penetró en México. Apellido del notable pintor del siglo XIX que destacó por sus paisajes. Apellido del personaje mestizo originario de Oaxaca que encabezó el Plan de la Noria. Población minera de Sonora donde estalló la huelga en 1906. Nombre de algunos novelistas mexicanos que destacaron durante el Porfiriato. Y 2. De acuerdo con el reloj biológico y político de Porfirio Díaz, escribe los periodos de gobierno. Envía tareas, por favor, al correo que ya sabes, el correo personal. Con esto hemos finalizado la parte 2 del Porfiriato. Cuídate, nos vemos, hasta pronto.